un 60% de los jugadores de la NBA se declara en bancarrota pocos años después de su retirada. Hoy no os vamos a hablar ni de fantoches, ni de derrochadores, ni de descerebrados, ni de jugadores que siempre se consideraron mal pagados, aunque las cifras digan lo contrario. Hoy os vamos a contar una historia diferente, la historia de Derrick Coleman. Y como siempre, vamos a comenzar conociendo un poco mejor la trayectoria como jugador de baloncesto de Derrick Coleman. Como jugador universitario fue una superestrella en la Universidad de Siracusa, terminando como el primer jugador en la historia de la NCAA con más de 2.000 puntos, 1.400 rebotes y 300 tapones, y protagonizando una histórica final de NCAA en la cual su equipo perdió tras un fallo en los tiros libres del propio Derrick Coleman. A pesar de no proclamarse campeón universitario, era el jugador más cotizado de su generación y por tanto fue seleccionado como número 1 del draft por los New Jersey Nets y entró a formar parte de un equipo extraordinariamente prometedor, con Drazen Petrovic, Kenny Anderson, Sam Bowie y más jugadores que formaban un equipo con un gran potencial, entrenados además por Chuck Daly. Y sus inicios en la NBA fueron realmente prometedores, consiguiendo en su primera temporada el premio a Rookie del Año. Desgraciadamente, las lesiones, los problemas disciplinarios y el fallecimiento de Drazen Petrovic hicieron de estos Nets un sueño roto más de los muchos que hubo en los años 90. Y a pesar de que los Nets no se convirtieron en una franquicia ganadora, el rendimiento de Coleman en el equipo de New Jersey siempre fue más que notable, superando los 20 puntos por partido y los 10 rebotes por encuentro. De manera que resulta difícil entender y justificar que en su quinta temporada, manteniendo esos buenos números, New Jersey decidiera enviar a Derrick Coleman a Filadelfia a cambio de Shawn Bradley y depositar su confianza en el puesto de ala pívot en un jugador mucho más inferior en todos los aspectos como era Jason Williams. Y a partir de su marcha de los Nets, el rendimiento de Coleman nunca volvió a ser el mismo. Ni en los Sixers, ni en los Hornets, ni en su vuelta a los Sixers, ni en su brevísima etapa final en el equipo de su ciudad, los Detroit Pistons. Y si hacemos un análisis global de las estadísticas de su carrera, podemos ver que sus mejores años fueron esas 4 temporadas y media, algo más de y media, en los Nets, en las que, como veis, sus estadísticas eran realmente notables, pero a partir de ahí vemos que le cuesta adaptarse a Filadelfia y nunca vuelve a tener los mismos registros. Lo mismo ocurre en los Hornets, donde su rendimiento tiene altibajos, por así decirlo, y de nuevo su vuelta a Filadelfia tiene un canto del cisne, por así podríamos decirlo, en la temporada 2001-2002,
y a partir de ahí tenemos una caída en picado hasta esos 5 partidos únicamente jugados con los Pistons en esa temporada de retirada. En retrospectiva, Coleman comenta hoy en día que para él fue negativo el hecho de llegar a un equipo como New Jersey y tener que ser el líder del equipo. Comenta que habría echado de menos tener una figura paterna, por así decirlo, es decir, un jugador veterano que hubiera sido como su protector y su consejero y le hubiese guiado en esos primeros años, tanto dentro como fuera de la cancha, indicándole qué debía y qué no debía hacer. Entre los mayores hitos de su trayectoria, evidentemente, podemos destacar su participación en el All-Star Game, que podemos ver en esta imagen, y su convocatoria para el Dream Team 2, equipo que en su época fue bastante desprestigiado, por así decirlo. El mayor problema que tenía ese equipo, evidentemente, era ese nombre de Dream Team 2, pero que, visto en la distancia del tiempo y viendo la plantilla que tenía, aquí tenemos a 3 de sus miembros, Kevin Johnson, Shawn Kemp y Derrick Coleman, era un auténtico equipazo. Y tras su retirada, Coleman decide invertir los más de 90 millones de dólares ganados durante su carrera en revitalizar la economía de Detroit, de su ciudad. Sin embargo, las cosas no le van de cara, como esta moneda conmemorativa del Dream Team 2, y Coleman pierde todo su dinero y termina incluso debiéndole dinero a multitud de empresas y particulares. Entre ellos termina teniendo una deuda con Dave Bing, el que fuera estrella de los Detroit Pistons y también llegó a ser alcalde de la ciudad de Detroit. Además de todo esto, Bing fue una especie de padrino de guía de Coleman durante sus primeros años como jugador, en su periodo de instituto, en su periplo universitario, antes de jugar en la NBA. Fue esa figura, por así decirlo, que le guió, esa figura que Coleman echó en falta después en la NBA. A pesar de todos estos problemas, Coleman decidió seguir adelante con su vida y demostró ser todo un ejemplo de superación, contribuyendo, entre otras cosas, a repartir agua en la ciudad de Flint, Michigan, ciudad que muchos de vosotros conoceréis por el documental de Netflix en el que nos cuentan la increíble crisis vivida en esta ciudad, en la cual carecían de abastecimiento de agua. Pues bien, Coleman recorría diariamente millas y millas en esta ciudad de Flint, repartiendo agua entre todos los vecinos. Y este es tan solo uno de los ejemplos de las múltiples actividades solidarias en las cuales Coleman ha estado involucrado. Y a nivel personal, Coleman también es un ejemplo de afrontar nuevos retos a pesar de las adversidades, ya que en 2015 cumplió la promesa que le hizo a su madre al empezar a jugar en la NBA y se tituló, se graduó en Sociología por su alma mater, por la Universidad de Siracusa.
Y como no podía ser de otra manera, Coleman sigue ligado al mundo del baloncesto y es instructor de baloncesto en su ciudad, en Detroit. Y con esto termina la que a mi juicio es la historia más interesante y ejemplarizante de todas las que he tenido oportunidad de contaros hasta ahora en Retrobasket Spain. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo.